que las personas puedan verla posteriormente. Entonces, en ese sentido, hermanos, le damos la bienvenida al doctor Carlos Escobar y que él nos estará compartiendo más información sobre el coronavirus. Bienvenido, doctor. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Es una bendición y un privilegio estar compartiendo con ustedes. Y bueno, pues he tenido el privilegio de trabajar con CDI. En mi iglesia, pues hay uno. Y es una bendición trabajar con estas personas, ¿verdad? Que son de escasos recursos y que la iglesia puede pronunciarse, ¿verdad? En medio de la sociedad, trabajando con ellos. Entonces, es una bendición. Es un placer también trabajar con estas personas y bueno, somos voluntarios ahora, ¿verdad? Cuando se hacen actividades, brigadas médicas y bueno, es un placer. Eh, el tema que nos atañe pues en este momento es el coronavirus. Como ustedes saben, todo el mundo tiene pues mucha información por los medios de comunicación, por los medios, ¿verdad? Visuales, el Facebook, el Internet, el YouTube. Lo que sí les puedo decir ahorita, hermanos, es no le crean a todo. Acuérdense que hay muchas personas que empiezan y utilizan, ¿verdad?, estos temas para fines propios, pero no, pidámosle sabiduría a Dios. Sobre todo, pues nosotros sabemos que las cosas espirituales no son como las cosas naturales. Así es que lo más importante es pedirle sabiduría a Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar. El coronavirus, pues como todo mundo sabe, es una gran familia de virus, de enfermedades, desde que va desde un resfriado común hasta una neumonía. Entonces, para avanzar, hermano, no sé qué tengo que hacer. No avanza la presentación. Hermano José. Creo que tiene que hacerle al Ajá. otro, cambiar la pantalla al programa posiblemente y de ahí darle con la flecha hacia la derecha. Vamos a ver. Mm, Pues no le encuentro. No sé qué pasa. Si Ajá. gusta, yo le puedo Sí. ayudar. Voy a intentar de acá. Ah, ya. Hoy sí. Perfecto. Ay, sí, gracias. ¿Qué es un coronavirus? Pues es una extensión de familia. Ya vemos de que a través de la historia, por ejemplo, el SARS en el Medio Oriente, ¿verdad? El MERS, y bueno, y otras partes del mundo. Desde el año aproximadamente 1960, 1969, ya tenemos este tipo de virus en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, pues el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada, ¿verdad? Recientemente. ¿Y por qué es COVID-19? Porque fue en diciembre del año 2019 que empezó en la ciudad de Wuhan, en China. Por eso es que se conoce así. Muchas personas pues creen, ¿verdad?, que de los animales y eso, pero bueno, pudo haber sido alguna mutación, pero lo más importante es que el virus es de reciente conocimiento, ¿verdad? Y pues se están haciendo muchas investigaciones a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas? Ya todo esto pues lo hemos conocido, ¿verdad? Mediante los medios. Fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, incluso diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Si ustedes se fijan a nivel mundial, algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran pues mal, ¿verdad? De salud. Sin embargo, el 20%, que es lo que muchas personas están preocupadas, sí son las que se llegan a enfermar y pues se creía antes que el 4% moría. Sin embargo, ya vemos que en nuestro país, en Honduras, la tasa de letalidad es muy alta. Entonces, estos datos van cambiando en la medida que van pasando de acuerdo al país. Lo que sí se sabe es que las personas mayores y padecen de afecciones, ¿verdad?, médicas, como ser hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, enfermedad renal crónica, pues pueden desarrollar la enfermedad más grave y pueden pues hasta morir. El 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto en otros países. En nuestro país ha llegado un poco más del 10%. O sea que aunque no todos mueren o no todos pueden llegar a esta condición, estamos viendo que en América Latina está
afectando a muchas personas y que conste, no solamente personas de la tercera edad. Ustedes han visto que están muriendo niños, incluso jóvenes, ¿verdad? Adultos jóvenes, personas que están en proceso, ¿verdad? De trabajo, por ejemplo. Entonces, se ha salido de los parámetros. Por eso que es que tenemos que tener mucho cuidado. Aunque podamos salir, por ejemplo, ¿verdad? A las calles, hay que tener mucho cuidado. Pues los síntomas aquí de forma ilustrada, ustedes lo ven, ¿verdad? Goteo nasal, tos, dolor de garganta, fiebre alta. Y el problema es cuando ya esto se complica con una neumonía grave y las personas empiezan a tener dificultad respiratoria. Esto es lo que lleva a las unidades de cuidados intensivos, a todos los casos y sobre todo a que las personas mueran. Ahora, ¿cómo se propaga? Esto, han habido muchos estudios, sin embargo, lo podemos ver de que una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que está infectada por el virus y que no esté protegida previamente. Puede propagarse de persona a persona a través de gotículas procedentes de la nariz o la boca. Por eso es que las personas andamos con mascarillas. La mascarilla no es que evita que la enfermedad pueda entrar, pero sí disminuye el riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas mascarillas, inclusive algunas de tela, que si no utilizan filtro, pues es un medio propicio para que entre el virus. Sin embargo, disminuye, ¿verdad? Lo que es la propagación del virus. Ahora, las personas que están enfermas y empiezan a estornudar, empiezan a toser, entonces estas gotas de saliva, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, estoy platicando, estoy emanando gotitas, solo que esas gotas son en menor cantidad. Si yo ya estornudo y no tengo una mascarilla puesta, pues ahí entra directamente. Y el problema es la mucosa. Si ustedes se fijan, ¿cómo yo me puedo proteger? Cubriendo la mucosa. La mucosa de mi cara, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca y mis oídos. Es la mucosa por donde el virus entra. Si yo estoy expuesto a una persona que estornuda, no es que en el aire, por ejemplo, ¿verdad? Directamente o en el 100% las personas se contaminan, sino ese estornudo llega y puede llegar a una superficie. Si yo vengo y toco esa superficie y me llevo la mano contaminada a la boca, a la nariz, a los ojos, a cualquier mucosa, es cuando yo contamino, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, los guantes me van a proteger. La verdad que los guantes son un medio de contaminación. Los guantes deberían ser utilizados personas que manipulan, por ejemplo, en el caso de nuestro departamento, trabajan con expedientes clínicos con papel que ha estado expuesto, ¿verdad? Entonces vengo yo y me protejo. Pero el problema es, hemos visto algunos videos incluso de personas que están comiendo un churro en un supermercado. Entonces no puede ser una protección. El guante me protege a mí, pero si yo llevo esa contaminación a cualquier parte de mi mucosa, entonces eso nos va a llevar inmediatamente a contaminarnos. Ahora, puede transmitirse el COVID-19 por el aire. Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante se transmite principalmente por el contacto, ¿verdad? De estas gotas, más que por el aire. Por eso les decía, estas gotas se emanan al aire, pero yo tengo que tener el contacto con mi mano y llevarlo a cualquier parte de mi mucosa y es así como se propaga el COVID. Ahora, hay unas preguntas. ¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La Organización Mundial de la Salud pues ha declarado pues que a nivel mundial la principal forma de propagación es a través de las gotas respiratorias expelidas por alguien al toser. Entonces, claro que sí me puedo contaminar siempre y cuando esa gota entre a una parte de mi mucosa. El riesgo de contraer el COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona estornuda, entonces esas gotas salen expelidas como un proyectil y lo puedo yo adquirir. Sin embargo, cuando una persona es asintomática, que no estornuda, que no tuesa, entonces muy difícilmente yo la voy a adquirir. Es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve o no se siente enfermo y ella puede estar enfermando. Si ustedes se fijan en el paciente cero de Honduras, esta persona pues andaba asintomática y pudo haber
ido a un supermercado, pudo ir a un centro comercial, pudo ir a un banco. Y entonces, como esta persona andaba asintomática, así fue que se empezó a propagar. Si ustedes se fijan, en San Pedro Sula, en la parte norte, es donde estamos más afectados. Si nosotros vemos ambos aeropuertos, el aeropuerto, por ejemplo, Toncontín, no recibe muchos vuelos internacionales, así como San Pedro Sula, por ejemplo, porque el aeropuerto es más amplio, puede recibir aviones más grandes y por eso es posible que la transmisión haya sido más importante allá. Ahora, por contacto con las heces. El riesgo de contraer por contacto de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía, pues, no es uno de los rasgos característicos de los brotes. Sin embargo, cada país es muy diferente. En el caso nuestro, no se ha visto eso, pero se siguen estudiando. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Las medidas de protección de las personas. Bueno, actualmente ya ustedes han escuchado, tener un aislamiento social. Si ustedes se fijan, aquí en nuestro país, en Honduras, las autoridades de SINAGER, ¿verdad? Incluyendo la Organización Panamericana de la Salud, han dicho de que debemos guardar la distancia mínima de 1 a 3 metros entre cada persona. Y si una persona tiene síntomas, estornuda y eso, tenemos que alejarnos aún más. Entonces, lo más importante es protegerse. ¿Cómo? Evitar salir de casa. Pero si usted tiene que salir de su casa, ya sea, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos personal de salud, nosotros actualmente estamos trabajando, ¿verdad? Pero tenemos un privilegio que en mi oficina, por ejemplo, hay más de 10 personas. Entonces nos estamos turnando cada 2, cada 3 días. ¿Por qué? Porque el contacto, ¿verdad? Directo con las personas es un riesgo alto. Entonces, cuando yo salgo de mi casa, salgo protegido. ¿Con qué? Con una mascarilla. Ahora, hay muchas personas que dicen que qué tipo de mascarilla tengo que usar. Bueno, están las mascarillas convencionales o las mascarillas quirúrgicas, que es la que por lo general están brindando actualmente en el comercio. Se agotaron. Quiero decirles que en el hospital escuela solamente se utilizaban, ¿para qué? Para los médicos, las enfermeras o el personal técnico quirúrgico, que solamente tiene que entrar a quirófano. Entonces, habían pocas, pero actualmente con situación se nos agotaron. Estuvimos casi 3 semanas que tuvimos que estar comprándolas porque el hospital escuela se desabasteció. Actualmente, pues gracias a Dios, hay en existencia. Todo el personal que está en riesgo tiene que utilizarla. Ahora, eso de utilizarla, anteriormente, que nos había dicho la OMS? Que solamente las personas enfermas la utilizaran. Actualmente se ve que no. Todas las personas que salimos tenemos que utilizarlas. ¿Por qué? Porque el riesgo está presente. Ahora, varias precauciones. Cuando les decía de los guantes, está bien claro que esos guantes me protegen a mí si yo tengo un riesgo. Por ejemplo, todas las personas que trabajan con las personas infectadas o enfermas del COVID-19 tienen que protegerse completamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el virus, ustedes saben, tiene cierto tipo de vida, ¿verdad? En el ambiente. Entonces, lo más importante nosotros, que no estamos expuestos a un hospital o que vamos a salir al supermercado porque ya se me terminaron, ¿verdad? Los insumos, tengo que ir al banco a hacer mis pagos. Entonces, lávese las manos frecuentemente. Si yo ando afuera, use gel de mano, ¿verdad? Este gel con alcohol al 70%. ¿Por qué? Porque si el alcohol es más bajo, no nos protege. Alcohol mínimo al 70%, que es lo que está distribuyendo, por ejemplo, Banasupro, es lo que está utilizando el gobierno. Lavarse la mano lo más que pueda. La distancia mínima de 1 metro a 3 metros, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando nosotros estamos saliendo, lo que les decía, como el virus entra por la mucosa, tengo que evitar tocarme los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque el riesgo es más alto que cuando yo no hago eso. Como voy a andar con la mascarilla tengo que andarla evitando tocarla. ¿Por qué? Porque si yo la toco, la contamino. Si usted usa guantes porque se lo piden, bueno, no toque nada, ¿verdad? De una superficie
El no andar guantes es mejor porque me hace que yo me lave las manos frecuentemente. Lo más importante, no toque su mucosa. Ahora, permanezca en casa, ¿verdad? Si no se siente bien, si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Actualmente en nuestro país está habilitado el 911. Si usted empieza a sentir síntomas, entonces hable por teléfono y una persona pues va a contestarle. Si es necesario, acuérdense que las ambulancias actualmente están saliendo no solo por casos de coronavirus o COVID-19, sino que puede ser una persona hipertensa, puede ser una persona diabética que esté llamando. ¿Por qué les digo? Hay mucha especulación en las redes y si hay una ambulancia enfrente de mi casa, vengo yo y la publico, le tomo foto, le tomo video. Entonces, no se alarme, no se alarmen. ¿Por qué llega la ambulancia? Porque como tenemos toque de queda, si yo no tengo mi terminación para poder salir, digamos, hoy viernes, yo no tengo que salir de mi casa si no tengo que ir a trabajar, si no tengo que ir de compras o no tengo que ir al banco. Entonces, si yo no tengo esa terminación, es cuando yo llamo y el 911 manda una ambulancia. Entonces, evitemos esas especulaciones. Tenemos que mantenernos informados, sí, pero tienen que tener fuentes fidedignas. ¿Cuáles son estas fuentes? La Organización Mundial de la Salud tiene una página. Al final de la presentación, ahí va a estar escrita que es de donde yo alimenté esta presentación. Entonces, en este caso, en nuestro país, los canales oficiales, por ejemplo, el canal 20, ¿verdad? Son oficiales en el país y por eso, si ustedes se fijan, las cadenas la utilizan en estos medios. Y bueno, y otro, ¿verdad? Pero evite contaminarse. Hay muchas personas que dicen que lo mejor es no informarse, pero sí, tiene que mantenerse informado con los medios puntuales que les he mencionado. Ahora, también debe seguir las orientaciones expuestas, ¿verdad? Por lo que es el gobierno. Todas las cadenas no son de balde. Usted tiene que ver que no solamente nos informan de cuántos casos nuevos, sino que insisten en cómo yo me puedo proteger. Debemos permanecer en casa, utilizar todas las medidas, ¿verdad?, de prevención. Si usted siente dolor de cabeza, síntomas leves, ¿verdad? Fiebre ligera, hay una rinorrea. Entonces, muchas veces estos síntomas se pueden proteger, sentir solamente en la casa, son síntomas leves. Yo puedo, ¿verdad?, auto aislarme. Eso sí, si usted empieza a sentir síntomas más severos, no dude en ir a una emergencia o en llamar al 911. Actualmente en nuestro país están habilitados todos los lugares o unidades de salud para que usted pueda ir. Si usted tiene síntomas del COVID-19 y no tiene seguro social, por ejemplo, entonces está habilitado lo que es el Hospital del Tórax, el Hospital San Felipe. Pero también están las clínicas periféricas, la del ATO, ¿verdad? Que depende del hospital escuela. En el hospital escuela actualmente hay una carpa afuera en un parqueo. Muchas personas dicen que han habido, ¿verdad?, pacientes con COVID-19. La verdad que se atienden en la parte de afuera e inmediatamente son trasladados al tórax si dan positivos. ¿Por qué les digo esto? Porque el hospital escuela está dado para otro tipo de patologías, complicaciones con hipertensión, complicaciones con lesiones de causa externa, complicaciones con pacientes oncológicos, por ejemplo, pero hemato-oncológico. Y actualmente se están atendiendo. Entonces, por eso evitemos, ¿verdad?, ir o abarrotar algún hospital. Primero, por eso tienen que llamar al 911. Si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico. Incluso están habilitadas algunas clínicas. Lo más importante es que usted se contacte con algún médico. Ahora, ¿por qué llamar con antelación? Porque el médico aquí empieza a decirle si usted tiene un probable síntoma o no del COVID-19. Lo más importante en esto que es, debe actuar. Evite el contacto, ¿verdad?, cercano con personas que tengan síntomas con gripe. Si tiene a alguien que estornuda cerca, tampoco tiene que, ¿cómo digo?, discriminarlo, no. Porque la discriminación no es conveniente, pero sí usted puede alejarse de una forma correcta. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, sin lavarse las manos, ¿verdad?
Evitar compartir vasos, platos u otros artículos. Ustedes saben que uno en la familia, no solo los niños, también los adultos. Tomo yo de un vaso y luego de ahí toma mi hijo, toma mi hija, luego un vecino que yo le tengo confianza. Evite hacerlo, ¿verdad? Porque el virus viaja de esta forma. Y bueno, las personas que han viajado, pues ya saben, actualmente pues ya días nuestros aeropuertos están cerrados, también por la vía marítima. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que contraiga el COVID-19? El riesgo depende del lugar donde usted se encuentra en este momento. Más concretamente, si se está produciendo un brote. Por ejemplo, ustedes han visto que en nuestros medios, si hay barrios o colonias, por ejemplo, en Tegucigalpa, o en San Pedro Sula, que tienen un aumento de casos, hacen lo que es el cerco epidemiológico. ¿Qué es el cerco? Es cuando cierran completamente. Nadie entra, nadie sale. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, pues ellos toman sus consideraciones y actualmente ustedes ya saben más o menos cuáles son los barrios y colonias que están cerrados. Ahora, es importante que todos respetemos las restricciones. Si ustedes saben, nadie sale, dicen, por ejemplo, en cierta colonia, en cierto barrio. Bueno, el gobierno ha visto las formas de cómo llevar el alimento a estas personas. Pero bueno, evitemos ante todo salir. Ahora la pregunta que muchas personas se hacen, ¿debo preocuparme por el COVID-19? Por lo general, si ustedes se fijan, los síntomas son leves. Sin embargo, no nos expongamos. No debemos entrar en pánico, pero sí debemos tomar todas las medidas, ¿verdad? De prevención que nosotros hemos estado. En algunos países, los niños no habían sido afectados. En nuestro país sí. Así es que, por favor, que los niños no salgan de casa. ¿Por qué? Porque son expuestos. Las personas de la tercera edad que no salgan de casa. Las personas hipertensas, diabéticas, que tienen enfermedades renales, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, que no salgan de casa. Sabemos que sí, podemos preocuparnos, pero no entrar en pánico, ¿verdad? Así como el gobierno nos ha dicho. ¿Quién corre peligro? Ya lo hemos dicho. Personas que tienen enfermedades concomitantes o enfermedades preexistentes, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, diabetes, insuficiencia renal y otras que ya han tenido. Por ejemplo, todo aquello que disminuye lo que es el sistema inmunológico. Lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, personas que tienen nefropatías, personas que tienen cánceres, también eso disminuye el sistema inmunológico. Por eso tienen que, están más propensas a desarrollar las enfermedades graves, como una neumonía, ¿verdad? Grave y morir. ¿Son eficaces los antibióticos? No se automedique. Los antibióticos sirven para las enfermedades o infecciones bacterianas. Los virus no se contrarrestan con antibióticos. Esto es importante. No se debe utilizar. ¿Cuáles son algunos antibióticos que uno a veces tiene en su casa? Amoxicilina, ampicilina, trimethoprim sulfa, ciprofloxacina. Nada de eso ayuda al COVID-19. ¿Por qué? Porque el COVID-19 es una infección viral. No se automedique. Por eso tiene que ponerse en contacto con un médico cuando usted empiece a sentirse enfermo, sentir malestar, dolor de cabeza, fiebre y esto. Ahora, existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar el COVID-19. Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar, ¿verdad?, confort y aliviar síntomas, no hay pruebas de que los medicamentos actuales pueden prevenir o curar enfermedades. Tampoco tenemos vacunas actualmente. Se están haciendo estudios, ¿verdad? Sin embargo, en este momento no se tienen. Por favor, no se automedique. Hay muchas personas que empiezan a tomar X o Y medicamento y eso puede bajar las defensas o puede provocar que la enfermedad, ¿verdad? Se haga como quien dice más fuerte, por así decirlo. Así que, por favor, la Organización Mundial de la Salud está facilitando toda la información actualizada y tan pronto como los resultados de ensayos clínicos estén disponibles. ¿Quién nos da esta información? Verás, el medio de comunicación que el gobierno haya asignado. En este caso, el gobierno ha asignado a lo que es COPECO 9 de 11, SINAGER,
el Ministerio de Salud Pública. Solamente son estos entes. Otros medios de comunicación, pues pueden invitar médicos, ¿verdad? Como en el caso de ustedes que me han invitado. Y bueno, pero sí tienen que tener cuidado con la información que usted esté recibiendo. ¿Existe alguna vacuna? Ya vemos que todavía no, ¿verdad? Sin embargo, se están haciendo estudios, ¿ok? ¿Es lo mismo el COVID-19 que el SARS? No. El genoma del virus que causa el COVID-19 y el responsable del SARS son similares, pero no iguales. El SARS es más letal, pero menos infeccioso. Si ustedes se fijan, esta pandemia, ¿cuándo llamamos una pandemia? Cuando hay una enfermedad que se haya salido de los límites de varios países, de varios continentes. Esto ha sido, como que les digo, histórico. Estamos en un momento histórico de esta enfermedad. Nunca se había visto una enfermedad que se propagara así de rápido como lo estamos viendo. Ustedes ven, las cifras van subiendo a nivel mundial. Sin embargo, gracias a Dios en nuestro país, aunque sí los casos han sido altos, no han sido como se esperaba. Hace 3, 4 semanas se daban algunas estadísticas. Sin embargo, no debemos, como quien dice, relajarnos o decir, no, ya está todo bien, ya puedo salir. No. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Acuérdense que actualmente nuestro gobierno ya dice que sí. Usted tiene al momento de salir de su casa, póngase mascarilla. Sabemos que son incómodas. Sabemos que muchas personas no la quieren llevar, pero hagámoslo por prevención, prevención suya. Tal vez usted tiene 20 años, pero ¿qué pasa? En su casa hay un abuelito de 70, de 80, hágalo por él. En su casa tiene niños, tiene bebés, entonces hágalo por sus niños. Usted tiene que andar su mascarilla desde que sale de su casa hasta que regresa, tiene que quitársela. Entonces, hay diferentes tipos de mascarillas. La que utilizamos, bueno, deberíamos utilizar todas las personas que trabajamos en salud, son la N95. Si usted la tiene, bueno, está bien, utilícela. Pero cualquier tipo de mascarilla lo protege. Se ha visto que el virus, ¿verdad? Es algo más pesado, algo más grande. Pero bueno, usted tiene que informarse y ponerse acá en contacto con algún personal de salud y que le informe de qué tipo de mascarilla es la que tiene que utilizar. La mascarilla, cómo quitarse, lo más importante es, si yo me coloco una mascarilla, tengo que protegerme, acuérdense, nosotros internamente, nuestra mucosa. Tengo que proteger mis ojos en primer lugar. Y la mascarilla tiene que tapar la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque es donde emanan esas gotículas que ya vimos al principio. Ahora, recuerde que deben usar mascarillas, dijimos, los trabajadores sanitarios, cuidadores y todo eso. Sin embargo, en nuestro país ya está dicho que si yo salgo de mi casa, aunque sea enfrente, por favor póngase mascarilla para evitar riesgos. ¿Cómo ponerse? Bueno, para colocar la mascarilla tiene que, si ustedes se han fijado, la mayoría de mascarillas tienen una cinta de metal. Esa cinta de metal pues tiene un borde rígido. La idea es que tengo que protegerme yo. Si yo estoy enfermo y me utilizo la mascarilla, debe ser la N95, que es la que evita que expela. Pero si son caras, ustedes saben, actualmente se están disparando los precios al 100, 200 y 300%. Actualmente una N95 me está costando entre 300, 600 y 1200 cada una. Difícilmente yo voy a tener eso. Entonces, si una persona llega a enfermarse de COVID-19, lo ideal es que tiene que estar aislado en un cuarto solo, esta persona. Y una persona que la está cuidando, protegiéndose, utilice la mascarilla adecuada. ¿Cómo ponerse o quitarse? Bueno, ustedes ven, la parte del filtro es la parte por lo general azul, aunque hay mascarillas de diferentes colores. Si hay un color más fuerte, entonces yo tengo que proteger ese filtro. Si ustedes se fijan en la parte de la imagen, al lado izquierdo está la persona infectada. Ese filtro tiene que estar para afuera. Si es una persona sana, el filtro tiene que ser para adentro. ¿Por qué? Porque tiene que protegerse usted y su familia.
o si usted sale, va a proteger a las personas que están. Entonces, usted tiene que colocarse la mascarilla agarrando o tomando de sus manos lo que son, ¿verdad? Las cintas que ustedes ven, la colocan. Nunca deben tocar usted con su mano directamente la parte del filtro. No, mejor agarre las cintas y se la coloca. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger la parte del filtro de la mascarilla. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Si ustedes se fijan, el aislamiento que está utilizando con las personas que están enfermas es de 14 días. Esa es la cuarentena que se está utilizando mínima. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que el periodo de incubación puede variar de 1 a 14 días. Así es que, por lo general, ahora, como es una enfermedad nueva, no estamos tan seguros de este periodo de incubación. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay países que ha llegado incluso a 25 días, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante o lo más general es que de 1 a 14 días está. ¿Pueden los humanos contraer el virus del COVID-19 por contacto con un animal? Bueno, eh, todavía siguen los estudios y se cree, ¿verdad?, que al principio fue con algunos murciélagos, ¿verdad?, en China, ahí en Wuhan específicamente. Sin embargo, no está claro, no está preciso, ¿verdad? Lo que tiene que hacer usted es evitar el contacto con algunos animales salvajes, estamos hablando de algún zoológico, igual están cerrados actualmente. Usted no tiene que tener contacto. Sabemos que en nuestras casas tenemos animales, perros, gatos, pericos, y bueno, todavía se están haciendo los estudios y no se sabe. ¿Cuánto Doctor, tiempo tenemos sobrevivirían? una, Perdón. una consulta con respecto a las mascarillas. Ok, Preguntan si las mascarillas se pueden reutilizar y esterilizar. excelente pregunta. Si ustedes se fijan, vamos a regresar un poquito. Decimos que en el lado izquierdo está el filtro, ¿verdad? Una mascarilla se puede reutilizar siempre y cuando usted utilice la medida adecuada. Los detergentes, por ejemplo, el cloro, pero el cloro tiene que ser diluido en en cierta dilución. Por ejemplo, puede ser en 1 litro de agua, yo puedo poner 10 gotitas de cloro, por ejemplo, y ahí está diluido. También lo puedo hacer con alcohol. Preferiblemente pienso yo que la pueden desinfectar con alcohol. ¿Cómo puedo tener yo esa seguridad? Si el alcohol está al 70%. Preferiblemente tiene que ser líquido, ¿verdad? Pero actualmente hay muchos desinfectantes. Sí puede reutilizar la mascarilla. ¿Cuál es la condición? Usted la puede colocar en detergente unos minutos, luego la pueden enjuagar en agua, no restregarla porque el filtro se daña. Si usted restrega una, ¿verdad?, mascarilla, le puede dañar el filtro. Y un filtro dañado es una vía fácil para que el virus entre. Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo o reutilizarla? Yo puedo colocarla en detergente, guindarla al sol, mínimo 4, 5, 6 horas. El sol también ayuda a matar lo que es el virus, ¿verdad? Pero lo más importante es utilizar un detergente, un desinfectante o el alcohol al 70%. No sé si con esto se evacúa la pregunta. Excelente. Sigamos entonces. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Eso ha variado porque como es un virus de reciente, ¿verdad?, descubrimiento, sobre todo esta cepa que está. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el coronavirus como tal, como familia, empezó desde el 60 al 70 y ya está en nuestro mundo, solo que en otros continentes. Sin embargo, se ha visto que en el aire, por ejemplo, como es pesado, ya lo hemos insistido, por lo general está en las superficies, ¿verdad? En el metal, ¿verdad? En la madera, etcétera. Hay muchos estudios, ¿verdad? Pero sí se sabe que está de horas a días. Así que lo más importante es lavarse las manos, evitar tocar la mucosa, que es lo que hemos insistido en esta presentación. Hay algo que yo no deba hacer. Las siguientes son, bueno, no fumar. Idealmente una persona pues no debería fumar, ¿verdad? Porque es algo que nos daña nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros pulmones. Pero si una persona fuma y está enferma de COVID-19, por favor no fume. ¿Por qué? Porque la neumonía se vuelve complicada más cuando nuestros pulmones están expuestos y una persona que fuma los expone más.
Llevar varias mascarillas. Tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Muchas personas están diciendo de que cuando yo utilizo una mascarilla de tela, por ejemplo, sí, puedo utilizar un filtro. ¿Cómo puedo utilizar un filtro? Hay diferentes tipos, especies. Usted actualmente puede meterse por internet y ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los filtros que puede utilizar? Actualmente, en el hospital escuela, nos han llegado a ver, por ejemplo, existen los que son las toallas sanitarias, ¿verdad? De las mujeres. Ese puede ser perfectamente un filtro para mí. Entonces yo puedo tener lo que es la mascarilla de tela y colocar esta toalla sanitaria, por ejemplo, y la utilizo. Eso se ha visto, ¿verdad? Otros están utilizando alguna esponja, otros, bueno, lo más importante es no utilice, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas. Si yo utilizo 3 mascarillas quirúrgicas, no voy a tener suficiente oxígeno, ¿verdad? Y puedo tener un peligro para mí. Siempre que usted utilice un filtro, tiene que tener cuidado. ¿De qué? De que utilice o que entre suficiente oxígeno a sus pulmones. Así es que, como dice mi pastor, no invente, ¿verdad? Hay personas que no se mueren del virus, pero sí se pueden morir por la falta de oxígeno. Así es que tiene que tener mucho cuidado del tipo de filtro que usted va a utilizar. No Otra, tome antibióticos. Sí, otra pregunta, doctor, disculpe la interrupción. ok. Preguntan acá si cree que sería importante usar lentes para protegernos los ojos. Claro que sí. De hecho, si ustedes se fijan, actualmente están saliendo unas caretas. Las caretas es aquello que me protege completamente, ¿verdad? Y que es transparente. Acuérdense que las mucosas son las que yo tengo que proteger. Si usted es una persona susceptible, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene sus defensas bajas, protéjase lo más que pueda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mucosas son las que yo tengo que proteger. Es importante, por ejemplo, estas caretas y todo lo que ustedes miran es en las personas sanitarias. Si usted tiene la disponibilidad de tenerla, utilícela, pero si no, no gaste de puro gusto. Acuérdense que lo que yo tengo que evitar y tener es la distancia. La distancia es la que a mí me va a proteger de una persona enferma o no. Pero si usted tiene las posibilidades de tenerla, ¿verdad? Los lentes, la careta, la mascarilla, ya le hemos mencionado, N95 es la más recomendable para estos casos, pero cualquier tipo de mascarilla en este momento nos sirve, ¿verdad? Así es que si usted lo puede hacer, hágalo, ¿ok? Si usted empieza a tener otros síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, ¿qué es lo más importante? Comunicarse al 911. Si usted tiene facilidad de ir a un médico en la privada, hágalo. Si usted tiene facilidad de ir a un centro de salud, hágalo, porque se supone que toda la red de servicios de salud de nuestro país están abiertos, ¿verdad? De hecho, usted puede utilizar lo que es el 911 cuando usted está muy retirado de un centro de salud, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, llame. Ahí hay varios médicos que están turnando. ¿Por qué? Debido a esta situación que tenemos actualmente. Si usted llama al 911, puede tener disponibilidad de un médico. ¿Hay algo que no deba hacer? No tenemos que entrar en pánico, ¿verdad? Muchas veces hay personas que, por ejemplo, si estoy en mi casa y si ustedes se fijan, yo no ando mascarilla. ¿Por qué? Porque en mi casa utilizamos todos los medios, se desinfecta y todo. No hay nadie enfermo. Si hubiera alguna persona enferma en mi familia, esa persona enferma es la que debe estar utilizando mascarilla, siempre. ¿Por qué? Para evitar contaminar a los demás. Si no hay nadie enfermo, yo en mi casa no necesito. Si tomo todas las medidas, ¿qué tengo que hacer? Lavarme las manos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada 10 minutos. Pero bueno, sabemos que no tenemos disponibilidad de agua actualmente. A mí, por ejemplo, en mi casa me llega cada 10 días. Gracias a Dios, tengo cómo reservar agua. Pero si usted no tiene agua suficiente, ya lo dijimos, alcohol gel, ¿verdad? Al 70%. Utilícelo siempre que vaya al baño, por ejemplo, siempre que haga alguna actividad que toque alguna superficie, hágalo. Estése lavando frecuentemente. ¿Qué es otra cosa que yo no tengo que hacer? No requiere productos especiales para lavarse las manos. Basta agua y jabón. No importa la marca. ¿Por qué? Porque el jabón se ha visto que, por ejemplo, solo por darle un ejemplo, ustedes han visto los anuncios de jabón Protex.
Ellos dicen 99 punto y algo de efectividad. Claro, nunca al 100, pero cualquier desinfectante, cualquier producto, usted lo puede utilizar. No tiene que ser ese gel exclusivo que están dando, ¿verdad? Actualmente en los medios de comunicación, no. Incluso si usted tiene alcohol líquido, eso puede estar utilizando usted para desinfectarse sus manos. Mantenga limpia su casa. Desinfecte los objetos que use frecuentemente. Muy importante, no difunda información por chat, por Facebook, por las redes que usted no esté seguro que es 100% verídico. Hay mucha información falsa y esa información falsa, ¿qué es lo que hace? Hace entrar en pánico a las personas. No difunda información si usted no está seguro de que es correcto. Hermano, Sí, doctor, diga. solo tenemos una pregunta que dice Sí, que si se pueden hacer mascarillas con el uso de botellas. Y pensé por lo que usted dice de difundir información que no está comprobada. Y yo he visto que en los chats se envían una cantidad de información que eh, definitivamente no está comprobada. Entonces no sé si puede Y, contestar esa pregunta. y también, excelente. doctor, fíjese Sí, que hemos tenido la experiencia de que algunos de los centros de esperanza que hemos visto, yo he visto algunos, especialmente en Choluteca, ellos han estado elaborando incluso sí. algunas mascarillas. ¿Qué Ajá, recomendaciones o sugerencias usted podría darles a ellos en ese caso? ajá. Bueno, les puedo decir, lo más importante en este caso son em, el tipo de filtro. Cualquier mascarilla, no importa el tipo de material que sea la mascarilla, lo más importante es tener un tipo de filtro. Por ejemplo, he visto algunas que han confeccionado con estos materiales reciclados de botellas, envases y todo. Si usted no le confecciona, por ejemplo, en la parte del frente, ¿verdad? Un filtro adecuado no le sirve. ¿Por qué? Porque usted necesita entrar oxígeno a sus pulmones y no es posible que completamente esa botella, por ejemplo, vaya a ser completamente cerrada. Hay algunos que les hacen unos orificios, ¿verdad? Entonces, en esos orificios tiene que colocar lo que son unas tipos, ¿verdad? De barrera. Esa barrera lo que impide es que el virus penetre. Incluso usted puede confeccionar mascarillas siempre y cuando la barrera de protección cumpla con los requisitos. Las de tela, mucha gente lo dice, ¿verdad? Y tienen razón. Si usted utiliza un solo tipo de tela, por ejemplo, no le va a proteger. Pero se han visto, ¿verdad? Que las que se están fabricando actualmente, doble o triple, como dicen, pero sí son de tela, ahí sí probablemente usted va a estar protegido. Pero siempre tiene que cumplir ciertos requisitos. Así es que si usted va a utilizar una mascarilla, tiene que ser avalado, ¿verdad? Por alguien, por ejemplo, alguien de salud. Usted puede llevar esa mascarilla, ese tipo de mascarilla, y si usted no está seguro que le va a funcionar, entonces así es la situación. A veces más bien uno se pone en riesgo, ¿verdad? En su vida por no preguntar. Usted puede preguntar perfectamente, incluso para saber del uso correcto de la mascarilla, puede llamar al 911 y usted puede informarse. ¿Por qué? Porque hay personal que son profesionales y están entendidos de la materia. No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, sí. Ok, seguimos. Ok, Hay otra consulta, doctor. Dice, sí, si una persona es asintomática y no estornuda ni tose, sí. entonces, ¿cómo se transmite? Ok, buena pregunta. Sí, Salía así, no salía, le digo. ok. No hay otra pregunta. Yo. Eh, necesitas salir expelido. El virus a cierta velocidad para que pueda ser difundido. Sin embargo, por ejemplo, esta persona habla. Esas gotitas son minúsculas, pero habla, ¿verdad? Entonces, por eso es la distancia de 1 a 3 metros. Porque si una persona no tuese, por ejemplo, o no estornuda, de 1 a 3 metros se ha visto que esa distancia es la adecuada
para que yo no me contamine, ¿verdad? Si esta persona es asintomática. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona, digamos, es asintomática y toma agua, ¿verdad? Si ella toma agua y utiliza un vaso, ese vaso queda contaminado. Si hay otra persona sana que no tiene síntomas también y toma en ese vaso, ahí va el virus y entró por la mucosa. Siempre el requisito es que el virus tiene que entrar por una de las mucosas, ¿verdad? En ese sentido, tiene que tener esos requisitos. No sé si me doy a explicar. Siempre tiene que tener un medio para que entre por la mucosa. Por ejemplo, alguien está enfermo, estornuda o se sacude la nariz, se toca la nariz, está enfermo, asintomático, se toca la nariz. Luego esta persona va al baño, lleva el virus. El virus toca la manilleta del baño, ahí quedó. Entonces, está asintomática, pero sí puede diseminar el virus. Viene una persona sana, agarra la manilleta, no se lava las manos, se toca la boca, se toca los ojos, ahí entró el virus. ¿Me explico? Así, necesita un medio para ser enviado o introducido el virus a cualquier parte de mi mucosa. ¿Verdad? Una pregunta más relacionada con las mascarillas. Doctor, nos preguntan aquí si las gasas pueden utilizarse como filtro. Ok, dependiendo del grosor. Acuérdense que es un tipo de tela, ¿verdad? Las gasas, por lo general, son muy, ¿cómo les puedo decir? Muy abiertas. Entonces, solo por el solo hecho de tener una o dos, digamos, puede ser, ¿verdad? Pero habría que ver qué tipo, ¿verdad?, de material es que yo voy a utilizar. Y acuérdense que lo más importante, eh, yo tengo que hacer una prueba. Sí he visto, por ejemplo, que, eh, hay personas o en los medios de comunicación eh, que difunden, por ejemplo, cómo confeccionar mascarillas que son, como les digo, me disculpan que estoy contestando con mi trabajo ahorita, solo unos minutos, ya voy. Solo para recordarles, hermanos, si tienen Sí, preguntas, las pueden hacer por el chat. Nos escriben al número de su centro de esperanza y ahí vamos a estarlas revisando. ok, sí, disculpen. Muy bien, entonces, lo más importante es, uno tiene que ver, como quien dice, hasta dónde la cobija le da. En este momento, lo más importante es tener alimento en su casa, ¿verdad? Por eso les decía, yo no voy a pretender comprar una mascarilla de 600 lempiras si no tengo alimento en mi casa. Entonces, con lo poco que yo tengo, los pocos recursos, tengo que utilizar la sabiduría y protegerme, ¿verdad? De la mejor manera. Entonces, eh, lo más importante es, como les digo yo, es la barrera, que yo pueda introducir oxígeno a mis pulmones y que pueda evitar así también propagar. Si yo estoy enfermo, evitar propagar. Actualmente he visto, por ejemplo, en el CDI de la iglesia, ellos pudieron confeccionar mascarillas para todas las familias. No sé en el caso de ustedes, ¿verdad? Y ellos primero pidieron una opinión médica para poder confeccionarla. Entonces, ahorita, lo más importante, como les digo, es, si usted no tiene que salir de casa, no salga. Y por eso, por ende, no tiene que usar mascarilla. Si hay una persona que tiene que abastecer alimentos, que sea solo uno que salga, utilice esa mascarilla. Ya vimos que la pueden reutilizar siempre y cuando utilicen los medios disponibles y que no dañen lo que es el filtro de esa mascarilla. No sé si contesté las preguntas con esto. Sí, perfecto. Sí, Tenemos otras consultas, doctor. Hay varias que están relacionadas con las mascarillas. Creo que este es un tema bien importante que les está llamando la atención a los hermanos. sí, Hay otra, porque la estoy tratando de leer en orden, hay otra que menciona acerca, dice, sí. vamos a ver si la encuentro. Dice que se habla mucho del uso del té caliente o Ah, ok. bebidas calientes.
Sí. en qué eso nos puede ayudar. Ah, ok. Fue cuando mencioné al principio de algunas medidas que se están utilizando, digamos, allá en el Medio Oriente. Estamos hablando de China. Si ustedes se fijan, los brebajes, por ejemplo, o bebidas calientes, vienen de estos lugares. Eh, Sí se ha visto que el calor, por ejemplo, puede disminuir o prevenir, ¿verdad? Un poco. No es que al 100% lo sabemos. Sin embargo, sí puede ayudar. Por ejemplo, el utilizar las bebidas calientes, los tecitos, incluso el café, personas que toman café, ¿verdad? O sopas. Está recomendado en estos momentos utilizarlas. No está comprobado al 100% que mata al virus, pero sí puede disminuir el riesgo, ¿verdad? Pero no está comprobado, como quien dice, científicamente. Ujú. Ok. Ujú. Hay otra consulta, dice, ¿hay alguna mascarilla que recomiende para comprarla? Dice que ya esté al alcance de todos. Eh, Me imagino por el precio, ¿verdad? Que mencionó anteriormente. Sí, actualmente ya la mayoría de farmacias incluso están abastecidas con la simple mascarilla, perdón, quirúrgica. Eso ustedes pueden mencionar, mascarilla quirúrgica. ¿Por qué es importante? Porque la mascarilla quirúrgica tiene lo que es un filtro y ese filtro es la barrera que evita que usted se contamine o que pueda diseminar ese virus a otras personas. Entonces, simple y sencillamente mascarilla quirúrgica. Actualmente en el mercado están le digo porque he visto algunos precios, entre 10 lempiras, 18 lempiras, mascarilla quirúrgica. Ahora, hay que tener cuidado de esas que están vendiendo, digamos, en la calle. Hay muchas que son de tela. Acuérdense que la tela es un tipo de fibra que puede partir o puede dejar diseminar, ¿verdad? O que el virus pase. Y digamos, por así decirlo, si es de una simple tela y una sola, por ejemplo, difícilmente va a ser una barrera. Pero es donde ustedes, por ejemplo, me preguntaban, ¿verdad? Pueden hacer, si es de una sola tela, utilicen esa mascarilla y pueden utilizar, digamos, gasas, pueden utilizar lo que le mencionaba anteriormente, toalla sanitaria y colocarle como filtro y otras situaciones, con tal de que usted no se sienta con falta de oxígeno, sino que esta pues puede usted respirar tranquilamente y puede inhalar y exhalar, ¿verdad? Entonces son más que todas las recomendaciones que en este momento se están utilizando. Doctor, hay otra persona que pregunta cómo saber si ya está dañado el filtro de una mascarilla. Bueno, sencillamente ustedes se fijan que por lo general es azul, ¿verdad? Ustedes miran que tiene una continuidad. Si ustedes miran que, no sé si se ha utilizado varias veces y está, digamos, partida, ahí es donde usted dice, no, ya no me sirve esto. Con tal de que esté cubierta completamente el color azul, porque por lo general le digo azul porque son la mayoría, pero no importa el color, que sea el filtro, con tal de que usted mire que esté completamente sellada, ¿verdad? La mascarilla está todavía utilizable. Ok. Hay otra consulta, doctor. Sí. Dice, ¿se puede una persona Ajá. contagiarse 2 veces del COVID? Bueno, actualmente como es un virus nuevo, eh, todavía está en estudios, porque escuchamos, por ejemplo, en China, de que estaban reportando eso. Sin embargo, no se está al 100% seguro, pero ¿qué es lo que hay que tener? Todas las personas que ustedes se fijan, que salen, que están ya recuperados, igual tienen que tener siempre, acuérdense que ellos bajan sus defensas, entonces tienen que estar siempre descansando, así como cualquier enfermedad. eh, que, eh, que uno sale, ¿verdad? De recién salida, uno tiene que cuidarse siempre. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas. Alimentarse bien, protegerse y todo. Pero no cantar victoria, ¿verdad? Si vemos que es un virus, ustedes ven que los virus, por ejemplo, la varicela, una persona ya sabe que si ya se contaminó de varicela, difícilmente le va a dar. ¿Por qué? Porque queda en el sistema inmunológico. Pero bueno, hay que tener siempre las precauciones y como les digo, no está al 100% seguro, ¿verdad? Está bien, no sé si hay alguna pregunta o continuamos. O, Sí, hermana Eva, puede leer. permítame. Dice acá, si compramos mascarillas, Ujú. ¿cuál es el tiempo prudente para desecharlas, independientemente de su
fabricación. Miren, en ese sentido, si ustedes se fijan, tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Esa fecha de vencimiento, por lo general, es que lo que me da mi seguridad de que el filtro no se vaya a ver afectado, no se vaya a ver dañado. Idealmente, si yo compro una mascarilla quirúrgica, debo utilizarla en el periodo que me dice, ¿verdad? En la compra. Por eso es bien difícil cuando yo compro algo en la calle, si ustedes se fijan, porque están vendiendo mascarillas quirúrgicas y me las dan en una bolsa, por ejemplo, y no me dice. Entonces, lo más importante es comprarla en una farmacia. Actualmente, les digo, la mayoría de farmacias ya están abastecidas, en la mayoría. Entonces, prefiero, y de hecho, están hasta más caras en la calle, ¿verdad? Esas de tela yo he visto que hasta por 50 lempiras las venden. Incluso la quirúrgica, hasta 80 lempiras piden las personas. Y en la farmacia, les digo porque la vez pasada pasé, 15, 16, 18 lempiras, más o menos hacían del costo. Entonces, no nos arriesguemos, mejor busquemos, ¿verdad? Con un poco de dinero más en la farmacia, que es lo que nos va a proteger. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, hay una consulta, dice, una persona que se recupera del contagio, ¿qué secuelas deja? Ok, depende de qué tipo de persona fue. Vaya, si ustedes se fijan, el 80%, estamos hablando de 80 de cada 100 personas que se enferman aproximadamente del COVID-19, tienen un catarro o resfrío común, por así decirlo. Y ustedes se fijan, el resfrío común no produce consecuencias, ¿verdad? Simple y sencillamente salgo del catarro y excelente. El problema es con aquellas personas que se complican y que van a unidades de cuidados intensivos y que tienen que utilizar respiradores, por ejemplo. Entonces, estas personas, aunque salgan de la unidad de cuidados intensivos, siempre tienen otro periodo más, ¿verdad? Por así decirlo, de evaluación en los hospitales. Ya cuando sus pulmones están completamente limpios, porque lo que produce es una neumonía, una congestión pulmonar, ¿verdad? Que se llenan sus pulmones, puede ser de líquido, de flemas, de pus, por así decirlo. Entonces, las consecuencias más que todo son dependiendo del riesgo que haya tenido. O si esta persona tenía otra enfermedad concomitante, los riesgos pueden ser mayores, ¿verdad? O también el periodo de recuperación. Pero por lo general, si es algo sencillo, simple, que solamente la persona se aisló en su casa, pues no va a ser, como quien dice, mayor complicación, ¿verdad? La que vaya a tener esta persona. ¿Continuamos con la presentación o...? ¿Sí? Sí. Ok. Estábamos en esto, los datos estadísticos. Esto fue bajado el día de ayer. Actualmente a nivel mundial, pues ya tenemos más de 2.649.000 contagiados en el mundo. En las Américas, que es lo que nos interesa, están a 957.000, casi llegando al millón. Y las personas que han fallecido, 47.000, ¿verdad? En nuestro país, pues ya tenemos 519 casos. Lamentablemente hay 47 fallecidos y hay 31 curados. Entonces, bueno, esta enfermedad es rápida, ¿verdad? Su propagación. eh, Sin embargo, si usted toma las medidas ¿verdad? De prevención, sobre todo, no vamos a hacer una estadística más. Evitemos ser una estadística. Uno que es personal de salud y tiene que salir, pues tenemos que tomar todas las medidas, ¿verdad? Necesarias para evitar contaminarme y evitar contaminar los que me rodean, mi familia, mis vecinos, etcétera. Pero si usted no tiene que salir de casa, no lo haga. Por eso es que debemos cuidarnos. ¿Cómo me voy a cuidar yo? Aislándome socialmente. Si ustedes se fijan, sí, ok. Perdón. Doctor, una pregunta relacionada con eso. En nuestros centros, algunas de las personas han estado distribuyendo alimentos. Sí. Porque nosotros servimos a niños en riesgo y con muy pocos recursos. Sí, sí, Y pues es algo principal. Entonces una de las hermanas pregunta, sí, ¿cuándo recomienda hacer visitas? Ya que existe un miedo y desconfianza colectiva sí, en las sí. personas. ¿O ¿Cómo así? ¿En qué momento? ¿Cuándo recomienda hacer visitas?
Yo creo que realmente. se ha de referir Ajá, a salir prácticamente afuera, porque sabemos que esto es una situación de exposición. Obviamente, si así es. salimos más nos exponemos. Claro, claro. Bueno, usted sabe, de hecho, ahorita pues hay un día en que yo puedo salir, ¿verdad? Que se me permite de acuerdo a la finalización de mi número de identidad. Entonces yo creo que el personal, si toma todas las medidas adecuadas, acuérdense que no necesariamente tienen que salir ustedes cubiertos completamente, como los trajes blancos, por ejemplo, que tienen las personas que están manipulando un cadáver del COVID-19 que hemos visto, o personas que están con personas enfermas directamente del COVID-19. No, pero si yo tomo todas las medidas, ando mi gel de mano, tengo mi mascarilla, por lo menos mi mascarilla, o si usted puede conseguir, por ejemplo, para el personal que va a distribuir alimentos y puede ponerse por al menos caretas, utilizar, por ejemplo, camisas manga largas, digo yo, para que al momento de que esta persona vaya a su casa, tenga la posibilidad de quitarse eso y luego entrar directamente al baño, ¿verdad? Lo más importante es lavarse las manos, evitar tocarse las mucosas. Si tienen lentes, pueden utilizarlos. Eso. O sea que en este momento pueden salir, claro, tomando las medidas de prevención necesarias. Ok. Y hay otra consulta, es cómo saber o identificar cuáles son las mascarillas quirúrgicas, ya que hay de muchos colores, o saber si tienen el filtro adecuado. Si usted la compra en una farmacia, por ejemplo, y dice quiero mascarilla quirúrgica, de hecho, pues le van a dar la que es, ¿verdad? En la calle es que hay que tener cuidado. De hecho, no estoy seguro, ¿verdad? Lo he visto en los medios, en Facebook sobre todo, en donde aparecen imágenes de personas que recogen de la calle estas mascarillas, las van a lavar, luego las empacan. No sé si, no estoy seguro, pues, si esa información es verídica. Pero si usted tiene que tener la seguridad quirúrgica, si usted la adquiere, por ejemplo, en la farmacia, en una distribuidora, una droguería, por ejemplo, o en alguna institución, por ejemplo, no sé si PriceSmart o algún supermercado pueda tener, siéntase en la confianza de que sí es mascarilla quirúrgica. Por eso le digo, no importa el color que tenga. Por lo general tienen en la parte superior algo de metal, metálico que yo puedo hacerlo para presionarlo en mi nariz y como les digo, el filtro que esté en buenas condiciones. Ok. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Fíjese que Ajá. hay otra consulta de una hermana pregunta eh, acerca de la donación de plasma, si existen mayores probabilidades de que una persona se cure, dice, si hay una donación de plasma y cómo están haciendo algunos doctores, menciona. Bueno, en ese sentido, fíjese que ahí ya tendría que ser la consulta con un médico, ya digamos, infectólogo, ¿verdad? Un médico internista. Nosotros como epidemiólogos, más que todo, manejamos lo que son la probabilidad de contaminarse, de contagiarse. Este tipo de tratamientos específicos ya es para los médicos clínicos, ¿verdad? Entonces, estaría pecando si yo les doy alguna que yo pienso, no. Tendría que ser un médico clínico que conteste esta pregunta. Hay otra pregunta, doctor, que dice, si alguien fallece de COVID-19 y debemos asistir al velorio, ¿qué tan cierto que el féretro tiene el virus vivo y hay un riesgo de contaminación, ya que los pastores, es un pastor, ellos pues irían al sepelio? Bueno, mire, hay algunos virus, por ejemplo, el ébola. Ustedes no sé si han conocido el ébola, ha estado en África, ¿verdad? Que es una enfermedad altamente letal, sin embargo, no tiene la expansión o diseminación, gracias a Dios, como lo ha tenido el coronavirus, ¿verdad? La expansión de producir esta pandemia. Entonces, el ébola sí se ha visto, ¿verdad? Y se ha comprobado científicamente que aún después de muerto, la persona o el cadáver, ¿verdad? Que ha fallecido, puede expeler este virus. En el coronavirus, no. Pero ¿por qué es la recomendación? Incluso una persona que, si ustedes se fijan, actualmente en los velorios y en los funerales y cuando van a enterrar, no están permitiendo más de 20 personas. No es porque el virus, ¿verdad? O que la persona ha fallecido del virus, no, sino es por los vivos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que andamos diseminando. Entonces la prevención es nuestra. Todo lo demás que se ha dicho, pues no se está comprobado totalmente. Sin embargo,
la probabilidad de contaminarse, por eso ustedes se fijan, la persona fallece en un hospital, directamente la van a enterrar. No por el riesgo que pueda producir el cadáver, sino por el riesgo de contaminarse entre los vivos. Sí. Tenemos una más aquí que dice, hay información de poner una hoja de eucalipto en la mascarilla que ayuda a fortalecer los bronquios. Bueno, es algo mentolado. Sin embargo, como les digo, son cuestiones de gusto de las personas. Vaya, como les digo, hay personas que no se sienten a gusto, ¿verdad? Con la mascarilla, se sienten que se van a asfixiar o algo, pero no es que está comprobado científicamente. Sin embargo, ahí depende del gusto de la persona, ¿verdad? Pero no es que eso va a evitar o prevenir que algo más, no, no, no. Y como últimamente se ha estado solicitando donación de sangre por la Cruz Roja, hay una persona que pregunta si hay un protocolo seguro para poder ser donante. Bueno, por lo general, ustedes saben que como estos todos tienen los protocolos donde se dona sangre, ya sea en un hospital, la Cruz Roja, la Cruz Verde, no importa cuándo, dónde sea, todos ellos tienen los protocolos. Ustedes no se preocupen que ellos descontaminan, de hecho, nunca se recicla una aguja. Entonces usted puede donar sangre sin ningún problema, sin ningún temor, sin ningún miedo, siempre y cuando usted tome todas las medidas de precaución, usted y el personal de salud que lo vaya a atender. Entonces, no se preocupen por eso, que los protocolos, todos ellos siempre lo cumplen. Ok, creo que vamos a dejarlo avanzar un poquito y después con las preguntas, porque si no, aquí lo vamos a tener toda la mañana, doctor. Gracias. Ok, no, a la orden. Bueno, esto se ha salido en los medios y yo creo que es algo muy importante. Actualmente, si ustedes se fijan al lado izquierdo, está lo que es el coronavirus actualmente, ¿verdad? Cómo está a nivel mundial. Eso quiere decir dónde está afectando más, dónde las personas están muriendo más y dónde hay más casos. Y el miedo es como ven ustedes al lado derecho. Entonces, me llamó la atención esta imagen, si ustedes se fijan en la parte de abajo. Quería protección contra el coronavirus. Aquí tiene. Tápese las orejas. Nada de ver televisión ni redes sociales. ¿Esto por qué? Porque el pánico que se está diseminando, que se está difundiendo, es mayor quizás de lo que está ocurriendo realmente. Hay muchas personas que dicen, es que el gobierno está ocultando datos. No, nada de eso, sino que acuérdense que existen protocolos. Por ejemplo, les hacen exámenes, ¿verdad? Para que dé un resultado, se tarda cierto tiempo. Sin embargo, no podemos diseminar noticias que usted cree o piensa que es real, que más bien lo van a poner a usted en un problema de ansiedad, de temor, de depresión, que son enfermedades que actualmente, ¿verdad? Está afectando más a nuestro mundo. Así que por eso se recomienda. Si no es un medio de comunicación veraz, verídico, que usted puede dar fe de que eso es real, mejor no se difunda, ¿verdad? Y mejor evitemos. Hay algo que no debe hacer, ya lo dijimos. Miren esto nosotros espiritualmente hablando, ¿verdad? El COVID-19 ha golpeado la salud, la sociedad, la economía, el comercio, el turismo, las aerolíneas, el deporte y muchas cosas más. Que no golpee nuestra fe. Mantengamos la calma y oremos, ¿verdad? Con paz en el corazón. Esta es una gráfica que usted le muestra el nombre de algunas enfermedades que son más, por así decirlo, letales que lo que estamos actualmente viviendo. Esta no la pude actualizar, esto fue más o menos hace un mes y medio, pero la idea que tengo es que ustedes se fijan, por ejemplo, la rabia, 95% de letalidad. ¿Qué quiere decir? 95 personas de cada 100 mueren de si se contamina con rabia, ¿verdad? Entonces, el ébola que les decía, 50%, 50 de cada 100 personas que se contaminan mueren, y etcétera. En el coronavirus, 1.9% de letalidad. Este porcentaje era en China. Ustedes saben, en nuestro país es diferente. Estamos arriba del 10%. Eso sí se ha visto, que es donde hemos estado teniendo diferencias abismales. Latinoamérica se ha disparado, ustedes saben, en Estados Unidos ya ganó, ¿verdad? La competencia, por así decirlo, con Wuhan, que es donde ahí se comenzó. Hay gran cantidad de casos
hay muchas personas que están muriendo. Italia, ustedes han visto. Quizás estos países fue que quizás las personas menospreciaron, por así decirlo, lo que son las medidas de prevención. Salían a las discotecas, salían a los bares, las personas jóvenes probablemente ahí andando, ¿verdad? Lo que es, eh, por así decirlo, belleza, se sienten belleza. Por ejemplo, los jóvenes dicen, no, a mí no me pasa nada, yo tengo mis defensas bien, qué sé yo. Sin embargo, en América Latina y específicamente en Honduras, se han visto ya muertes de niños, muertes de jóvenes. Se está saliendo de los parámetros que pensábamos que había, que solamente las personas se morían si tenían hipertensión, diabetes o una enfermedad concomitante. Entonces, lo más importante es no entrar en pánico, pero tampoco relajarse. No, siempre tenemos que tomar las medidas. Y ahí están los enlaces que usted puede entrar, ¿verdad? Los sitios que son verídicos, que usted puede decir, bueno, voy a entrar. Estas páginas son de la Organización Mundial de la Salud y también en nuestro país, SINAGER, ustedes saben, ya donde la página que dice, ¿verdad? El doctor Francis Contreras, que nosotros podemos entrar. Y con esto termina mi presentación. No sé si hay algunas preguntas más que evacuar. Tenemos dos preguntas más, doctor, Sí. que habla acerca del cloro. Tal vez, creo que la consulta va más relacionada a que dice, ¿por qué hay lugares que accesamos y antes de ingresar rocían el vehículo, Sí, las manos y las plantillas y el calzado? sí. Si es efectivo el cloro. Ah, ok, claro que sí. Miren, todo lo que hacen, si ustedes se fijan, ustedes no se preocupen. Ustedes dirán, bueno, el cloro es dañino, es esto, lo otro. Bueno, están utilizando cierta concentración, tanto de cloro como de alcohol. No solamente el cloro están utilizando, sino también el alcohol. Todo lo que están utilizando en las medidas de concentración son utilizables en el cuerpo humano, ¿verdad? Excepto, por ejemplo, si una persona es alérgica al cloro, como se da en algunos casos, o es alérgica al alcohol, pueden tener o desencadenar una reacción anafiláctica o una reacción alérgica, en donde los bronquios se cierran, el paciente no puede respirar, se llena de ronchas. Pero muy poco se ha visto, por ejemplo, en todos los países que se tienen experiencia con este tipo. Así que ustedes no le tengan miedo. Ahora, en sus casas, sí, utilicen cualquier tipo de desinfectante, no solamente el cloro, ¿verdad? Pero sí tienen que utilizar siempre o tener cuidado de que el cloro no lo pueden utilizar al 100%, sino que tienen que ser diluidos. Si usted no sabe, hay muchos videos educativos en YouTube que, por ejemplo, lo pueden hacer. Les digo porque, por ejemplo, yo no soy un químico farmacéutico, que son los que manejan esa dilución exacta o específica, ¿verdad? De cuánto tiene que ser. Pero sí les puedo decir de que hay mucha efectividad con el rociado, pero siempre y cuando la concentración. Por eso yo insisto en el alcohol. El alcohol gel tiene que ser 70%. Hay muchos que están vendiendo alcohol gel y usted, por ejemplo, se frota la mano y no huele absolutamente nada de alcohol. ¿Por qué? Porque no tiene la concentración del 70%. Entre más fuerte usted lo siente, sobre todo en alcohol, es que sí está bien diluido. Pero todo lo que están utilizando actualmente, ¿verdad? De rociando vehículos, se hace porque sí se ha visto la efectividad, sobre todo en los países que han tenido la experiencia. Hay Um, otra pregunta Ujú. que dice, ¿cómo diferenciar debido a que hay mucha contaminación por humo, por incendios forestales y uno presenta malestar en la garganta y malestar en respirar? Ujú. Ah, buena pregunta. Por ejemplo, actualmente hay muchos pacientes, por ejemplo, en mi caso, yo padezco de rinitis crónica. Cuando estoy en mi trabajo, está encendido el aire acondicionado y empiezo a estornudar. Entonces les digo, no es síntoma de coronavirus, es mi rinitis. Es algo que yo me conozco, ¿verdad? Entonces, no cualquiera que estornude en la calle, usted, uy, coronavirus, no. Entonces, cada persona creo que ya conoce su estado físico. De hecho, no hay, la ciencia médica es algo que yo siempre les digo, no es como la matemática, no es una ciencia exacta, que 2 más 2 es 4. No, la medicina es muy diferente. Si ustedes se fijan, en Wuhan, en China, los parámetros eran diferentes, quizás por la contextura física, quizás por la forma de alimentarse de ellos, están actuando de forma diferente a nuestros países americanos. Estados Unidos, ustedes se fijan, una de las características que tienen es, ellos consumen mucho comida chatarra.
porque tienen el medio económico. Entonces, quizás allá está afectando de una forma que aquí en América Latina es diferente. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, en primer lugar, si usted tiene todos los medios, ¿verdad? Posibles, lavado de manos seguido, no importa la concentración de X o Y, o no importa que usted no tenga una marca X de desinfectante, una marca X de su jabón antibacterial. Lo más importante son los cuidados. Recuerden, no tocarse las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Las mucosas, nariz, ¿verdad? Boca, ojos, oídos, no tocarse, lavarse las manos frecuentemente. Si yo voy a salir, protegerse. Si está rindiendo efectividad, por ejemplo, que en la entrada de nuestras casas yo me quite los zapatos, por ejemplo, y me meta directamente al baño, o utilice el alcohol gel en la entrada, o utilice tantos medios, ¿verdad?, que yo puedo hacer de prevención. No importa si es comprado o no en el comercio, pero sí tiene la efectividad en el sentido de que se convierte en una barrera, ¿verdad? Hay una Eh, consulta, doctor. Dice, ¿qué podemos hacer para fortalecer el sistema inmunológico? ¿Tomar vitaminas, si es recomendable? Excelente pregunta. Normalmente nuestro sistema inmunológico, recuerden que entre más protegido estoy yo, naturalmente, por así decirlo, esas son nuestras defensas principales o la primera línea de defensa de nuestro organismo, nuestras propias defensas. ¿Qué tengo que hacer? Alimentarme bien, comer frutas, verduras, tomar agua suficiente, evite todos los alimentos chatarra, por ejemplo, la Coca-Cola y esas cosas, mejor frescos naturales. La vitamina C nos ayuda a nuestro sistema inmunológico. Acuérdense que este virus lo que afecta principalmente son las vías respiratorias. Entonces, todas las vitaminas y minerales que me ayuden a proteger el sistema respiratorio nos va a ayudar. Ahorita pues consuman bastante vitamina C, ya sea de forma natural. Si usted puede comprar vitaminas, pues bueno, hágalo. Pero lo más recomendado es que coma saludable. Si usted come saludable, va a adquirir toda la vitamina C, el hierro, minerales, etcétera, que su cuerpo necesita. Y asimismo usted va a estar, como quien dice, resguardado en su cuerpo. Acuérdense que nuestra primera línea de defensa es nuestro propio cuerpo. Si nuestro cuerpo no tiene las defensas adecuadas, es donde empieza a manifestar síntomas. ¿Por qué es un síntoma? Por ejemplo, signos y síntomas. La fiebre, el dolor de cabeza. Es una lucha que está haciendo nuestro propio cuerpo para tratar de eliminar el virus o la bacteria o el hongo que quiere entrar a mi organismo. Entonces, por eso son esas manifestaciones. Pero lo más importante es aliméntese balanceadamente. Sabemos que en nuestro país, por los recursos, los pocos recursos económicos, somos un país en desarrollo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Evitar, por ejemplo, que nuestros niños sean ¿sí? Sean, ¿cómo le digo? Como que manejados así a la deriva. Tenemos que dar todo lo balanceado, principalmente a los niños. Si yo soy un joven, si yo soy un adulto joven, por ejemplo, y hay una persona de la tercera edad en mi casa, prefiero darle todos los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, leche, quesos, qué sé yo, todas las que tengan vitamina C, naranjas, etcétera. Démoselo primordialmente a las personas y luego yo lo puedo consumir. No sé si me explico o si me entienden. El problema en nuestra sociedad es el mejor plato de comida se lo doy al padre de familia, que es el proveedor. Debe ser al revés. El mejor plato de comida a todos los niños, a todas las personas de la tercera edad, a todas las personas de riesgo. Y luego yo como lo demás. Pero bueno, nuestra cultura así nos han de hecho. Entonces, si usted se alimenta y consume las frutas adecuadas, y no es que tienen que ser frutas finas, kiwi, por ejemplo, no. Frutas de que yo tengo, ¿verdad? Mínimos, bananos, naranja, limón. Son frutas que yo puedo tener y adquirir en mi casa, ¿verdad? El melón que está de moda ahorita, la sandía por la temporada. Estemos alimentándonos bien. Frutas, verduras, agua suficiente. Hay otra pregunta más que dice, en redes sociales hay personas que utilizan una supuesta prueba de COVID-19 que es parecido a una prueba de embarazo. Se pincha el dedo y con una gota de sangre hay una línea que cambia de color. ¿Esa prueba es verídica o no? Ok. Es igual que la prueba de embarazo. Lo bueno que usted hizo la relación. Ustedes saben que la prueba rápida es
para saber si en realidad yo estoy enfermo o no. Sin embargo, una prueba rápida no puede dar, por ejemplo, acuérdense que el periodo de incubación es de 1 a 14 días. Si yo me encuentro en el día 10, por ejemplo, y no manifiesto síntomas, difícilmente yo me voy a hacer esa prueba rápida. Después de que yo termino todo el periodo de incubación y yo empiezo a manifestar síntomas, ahí está el virus en todo mi fluido, por así decirlo, en todo mi cuerpo, en toda mi circulación. Entonces, es como la prueba de embarazo. Si una mujer sale embarazada, por ejemplo, ¿verdad? En el primer, qué sé yo, las primeras horas, y ya empieza a sentir síntomas y se hace la prueba rápida, que es la de farmacia, y le sale negativa, ay, gracias a Dios, estoy libre. No, es lo mismo. Acuérdense que ella, ¿cómo tiene que comprobarlo? Tiene que comprobarlo después de ciertos días. ¿En qué? En que el periodo de fecundación. Entonces, parecido con el virus. Entonces, la prueba rápida no es que no es buena, claro que sí, pero dependiendo si yo ya empiezo a sentir síntomas. Por eso es que se insiste, ¿verdad? En el SINAGER, de acuerdo, el PCR, por ejemplo, es lo más específico y lo más preciso. Sin embargo, no podemos hablar, ¿verdad?, de mucho técnicamente o tecnicismo, pero lo que sí puedo decirle es, la prueba rápida me sirve a mí como para yo seguir más allá. No solo me voy a quedar yo como epidemiólogo con esa prueba rápida, sino que yo tengo que buscar más. Acuérdense que existe lo que es el nexo epidemiológico. ¿Cuál es el nexo epidemiológico? El hecho que yo haya estado expuesto antes, pero estamos hablando del mes de marzo, cuando empezaba todo esto. ¿Cuál era el nexo epidemiológico que mirábamos en los medios de comunicación? El haber viajado. ¿Por qué? Porque aquí en el país no había entrado aún el virus. El nexo epidemiológico actual, ¿cuál es? El hecho de que yo trabaje en un hospital, por ejemplo, es mi nexo epidemiológico que me hace. Entonces, tengo que tener varios parámetros. La sintomatología, ¿verdad? El lugar donde yo vivo, no solamente la prueba. ¿Cuándo es que se hacen las pruebas? Si ustedes se fijan, si cualquier persona con tos se hicieran las pruebas, ¿se imaginan cuántas pruebas se hubieran hecho actualmente? No puede ser. Entonces, viene el médico y es un investigador y empieza a decir, esta persona tiene dolor de cabeza, esta persona tiene fiebre, tiene tos, estuvo relacionado con un paciente positivo COVID, hagámosle la prueba. ¿Me entiende? Entonces, la efectividad, la eficacia y todo eso va a depender de no solamente los síntomas, sino el nexo epidemiológico y es todo un parámetro. Yo tengo que hacer una historia clínica de este paciente porque yo me convierto en un detective. Entonces, no solo por esa prueba es que yo voy a descartar, no. Depende del tiempo, del día en que se lo tome y eso. Entonces, si ustedes se fijan, no es que es mala la prueba, no, sino que dependiendo de en qué momento yo me la vaya a realizar. Hay otra pregunta que dice, ¿las personas que padecen de asma deben tomar medidas más estrictas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque como esto, acuérdense que una persona asmática reacciona su cuerpo de forma diferente a una persona que no es asmática o una persona que no tiene un compromiso, ¿verdad? Bronquial. Una persona asmática, digamos, un simple resfriado puede complicarla y puede producir una crisis, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que tienen X o Y condición, ya sea alergia, asma, atopia, entonces tiene que tener más precaución. ¿Por qué? Porque cuando le vaya a dar, si que Dios no lo permita, ¿verdad? Pero si está expuesta con la enfermedad y le van a dar los síntomas, va a ser más rápido. Esta persona, por ejemplo, si una persona en 15 días utilizó, ¿verdad? Para poder ir a entrar a unidad de cuidados intensivos, un asmático desde que empieza se va. Y si no va a unidad de cuidados intensivos, ¿qué va a pasar? Está en riesgo de muerte. Por eso tienen que cuidarse. Es mejor que no salgan. Si estas personas acuérdense que el asma puede afectar a niños y adultos, a jóvenes, a no importa la edad. Entonces, que estas personas mejor se mantengan al margen. Hay una consulta, doctor. Debido a que algunas de las familias o muchas de las familias que nosotros atendemos tienen muchas limitaciones Sí. y hacen la consulta si una persona que presente síntomas y se habla de un aislamiento, pero si Sí. la persona vive en un lugar pequeño, ¿qué se Entiendo. debería de hacer en ese caso? Ok. En ese caso, ya le estoy entendiendo. Por ejemplo, hay casas que son con un solo espacio físico, ¿verdad? Y en ese solo espacio físico está el dormitorio, está la sala, está el comedor, está la cocina. Entonces, lo más importante es, la persona enferma tiene que estar cubierta 24 horas. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar propio, por así decirlo, un cuarto aparte.
¿verdad? Entonces, protegido siempre. Y todos los demás aislados, mínimo 3 metros, que no se acerquen. La persona tiene que tener su propio utensilio para comer, su vaso, su plato, su cuchara, desinfectarlo inmediatamente, no compartir bebidas y todo eso. Entonces, esta persona, si está enferma, idealmente, por eso ustedes se fijan, actualmente en el país hay, dependiendo del lugar, por ejemplo, aquí en Francisco Morazán, específicamente Tegucigalpa, hay un lugar, la universidad, por ejemplo, está allá el Coliseo. Estas personas enfermas que no están complicadas deberían irse para allá, independientemente que sean jóvenes, niños, adultos. Si están enfermos, deberían estar en estos lugares que están hechos para eso. ¿Hola? Sí. Sí. Tenemos otra. Dice, estadísticamente, ¿cuándo sería el pico del virus? Mire, el pico, actualmente yo no puedo mencionar. Bueno, parece que hay un poquito de problemas técnicos. Sí, yo creí que a mí también se me fue el internet ahorita, un ratito. A mí también se me fue el internet. No tenemos, se nos fue la luz y no sé, creo que nos vamos a desconectar porque... ¿Qué pasó? Sí, aquí Hay un bajón de luz, ¿verdad? sí, yo tengo el abanico puesto y se me bajó y se me subió. Bueno, vamos a... Desconecte los aparatos, Juan. Lo que vamos a hacer, hermanos, ya ha avanzado bastante el tiempo. Vamos a proceder a concluir la reunión, solamente recordándoles lo siguiente. Espero que haya sido de mucha edificación esta sesión que tuvimos con el doctor Carlos. Si necesitan contacto para las mascarillas como oficina, algunos hermanos de oficina los podemos poner en contacto con esos proveedores. Entonces, eso lo manejan a través de su facilitador, ya sea el hermano Josué, la hermana Ingrid o David. Nosotros podemos darles y compartir esos contactos para las mascarillas para aquellos que estén interesados. También les pedimos, hermanos, que sí hagan conciencia en lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Sabemos que no es fácil y de repente los niños no entienden la gravedad de esta situación. Entonces, como tutores, como Child Champions, que ustedes tienen ese contacto vía teléfono o WhatsApp con los niños y con los padres de familia, háganle conciencia y podamos enfatizar que ellos se queden en casa, ¿verdad? Que si no tienen que salir, no hay ninguna necesidad entonces para que ellos anden afuera. Eso es bien importante que nosotros los podamos enfatizar bastante con ellos. Y ustedes son ese instrumento en realidad que pueden llegar a concientizar a los niños y a los jóvenes. Sigamos las indicaciones del gobierno establecidas, como lo que mencionaba el doctor, que podamos escuchar y saber que hay información verídica. Hay canales que no son los canales indicados. Entonces, escuchemos la información de los canales autorizados de parte del gobierno. Comparte esta información, ¿verdad? Nosotros vamos a estarles enviando siempre alguna información muy importante y esta grabación, hermanos, para que ustedes sepan, porque algunos entraron un poquito más tarde, vamos a dejarla en la nube y a través de los facilitadores o por medio de sus directores vamos a enviarle un correo electrónico donde ustedes luego pueden bajar lo que es este video, porque ha estado grabado